violencia. Lo vemos con relación a la creación de empleos, al uso del agua, a sacar el agua de la ciudad, a captarla, a hacerla racionalmente, a usar racionalmente el agua. Y en el caso de la solidaridad, lo que estamos viendo, que es una Carlos, palabra que por fortuna ya rescatamos del vocabulario de un sexenio. Sí, la rescatamos en este momento nada más porque ya sabemos cuáles fueron los resultados. Pero en el caso de la solidaridad, tú te das cuenta de que se han creado también guetos dentro de esta metrópoli. Hay un gueto muy claro, por ejemplo, en el nuevo desarrollo urbano de Huixquilucan, en donde habitan más o se ven más guaruras que residentes. Sí, hay una colonia de guaruras adjunta. Más grande que la... Sí, mucho más grande, sí. Exactamente, para cuidar a los que ahí Menos residen. de 10 guaruras no es millonario. Bueno, es que hay categorías. Sí. Si no tienes 10 guaruras, no eres millonario en este país. Sí, los guaruras son el emblema, lo heráldico de la posición de un hombre rico. Es casi la avanzada. Sí. Para que sepan que eres rico. Su vanguardia estética. Estética al frente de tu carroza, sí, y atrás de tu carroza, si no, sí, no vales. Bueno, pero regresando a estos guetos, también ves cómo, aunque no se vea, se van formando también otros centros de vida en Neza, en Ecatepec, que nada tienen que ver en cierto momento con la capital, con el símbolo de los poderes nacionales. Y son guetos, llamémoslo así, que solo se mueven en función del empleo, que solo se mueven en función, Jorge, también de la violencia, de la inseguridad, del delito. Y en cierto sentido, en solidaridad con sobrevivir. Es impresionante ver cómo, especialmente en el transporte público, puedes ver tú el desplazamiento en la mañana de los que van a ocupar el centro de la ciudad para llevar adelante todas las tareas del comercio informal. Yo dudo de que la parte fundamental del comercio informal que vemos en el centro histórico fundamentalmente sea producto del mismo centro histórico, sino que provienen de los municipios que están conurbados a la capital del país y que tienen aquí la manera de desarrollar todas sus artes y la manera de sobrevivir, de subsistir. Y aquí va un elemento que es básico en lo que dice Jorge. La violencia, la inseguridad se da por falta de empleo, porque los empleos no son productivos ni suficientes y porque hay la aparición de un rencor social muy claro hacia la ostentación que se hace por parte de la gente que tiene dinero de esa riqueza que tienen. Y que muchas veces, en el caso de los políticos y los empresarios que han estado vinculados con los políticos, hacen una ostentación de riqueza mala vida. Creo que a la población que no tiene recursos, que es la inmensa mayoría de la ciudad, le cae muy mal que estos políticos, estos funcionarios, por un lado digan todo el día de que son honrados, de que se va a aplicar la ley, cuando en lo oscurito hacen todo lo contrario. Y en lo visibilito también, no solo en lo oscurito. La ostentación se da públicamente, en forma que agrede no solamente a la gente que no tiene, sino también a las clases medias que se debaten con grandes problemas. Bastaría ver los suplementos de algunos periódicos de la ciudad para ver la forma en que gastan su dinero, para ver la forma en que ostentan su riqueza, cuando al lado de la ciudad y al lado, por ejemplo, de estos guetos, se encuentran millones de personas que no tienen trabajo o que si lo tienen de una manera muy limitada, o donde trabaja toda la familia para poder sostener el hogar, y en donde se trabaja además, Carlos, con recursos muy limitados. En las comparaciones que hacía Jorge, por ejemplo, respecto al agua, habría que hacer ciertas distinciones. Uno piensa que el agua en la ciudad es uniforme, que le llega a todo el mundo. Y resulta que cuando te pones a medir los gastos de agua, el abasto de agua, a zonas, por ejemplo, la más poblada, Iztapalapa, comparadas con las zonas ricas de la ciudad,
las diferencias son abismales, abismales, y resultan también ofensivas, especialmente en la época de sequía. Y con el contraste terrible también que cuando llueve, cuando más agua cae sobre la ciudad, estas zonas pobres son las que primero se inundan y las primeras que tienen que salir a defenderse de las inundaciones como pueden, a cuidar sus pocos haberes y a pedir cada año, porque esto se repite sin remedio en septiembre, octubre, a pedir medidas que hagan posible un uso racional de los recursos que tenemos en la metrópoli. Yo quisiera hacer una aclaración que me parece pertinente, aunque puedan juzgarla innecesaria. Este programa no se hace para alentar la resistencia de clase. Este programa tiene otro fin que es informativo. Pero hablando, bueno, lo que tú señalas, por ejemplo, yo leo revistas de sociales para que no se me olvide nunca el rencor. El rencor ante esa insolencia, esa estupidez, esa gana de tener Halloween el año entero, esas fotos de grupo donde exudan, aunque uno no puede leer tan claramente en las fotos cuál es el sistema de transpiración, pero donde exudan la alegría de estar unos cuantos en la cumbre, sí representan una ofensa calculada, y eso es lo que me parece peor del asunto, un deseo de que se sepa que los que no están incluidos no son nada. El sistema de exclusión es también muy propio de la Ciudad de México. Y hablando de esto, Jorge, ¿tú cómo ves? Pero ya es una pregunta casi de programa de radio. No, la situación del empleo, ¿en dónde la situarías ahora? Esta relación o esta incursión que nuestro país hace con el mundo desarrollado en los años 90 del siglo pasado marca un comportamiento de ciudad y marca un comportamiento del estado de la solidaridad o de la desigualdad que adquiere los servicios y la ciudad. Hay una ciudad más desigual desde los años 90 del siglo pasado por esta incursión que nosotros hacemos al mundo a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay una pérdida de empleo, Carlos, a tal grado que midiendo el área metropolitana, territorialmente expresado el empleo se va a concentrar, si hablamos del Producto Interno Bruto, el empleo que produce riqueza, se va a concentrar en un área de los 2,000 kilómetros cuadrados de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados, que implica la parte central de la ciudad, Delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, una parte de Benito Juárez y algunas delegaciones un poquito que abarcan quizá Azcapotzalco. Estoy hablando de un área que produce la riqueza de la ciudad completa, que es donde está el empleo. Toda la gente que habita alrededor, ricos o pobres o medianos, asisten a esta parte de la ciudad a trabajar. Y esto es el área metropolitana. El área metropolitana. Todo. ¿Qué sucede con una gente que no tiene los transportes, ni el helicóptero, ni los dobles pisos, ni el auto, que proviene de esta parte oriente de ciudad, que es la zona donde se concentra la mayor pobreza de esta ciudad, que va... Ni los llevan los güeruras en palanquín. Sí, exacto. Que tiene que ir 2 horas o 2 horas y media de una zona como Ixtapaluca, que es la frontera que va hacia Toluca, de la zona de Chalco, de la zona de Chimalhuacán, etcétera, a trabajar 8 horas si tiene, si bien le va, a veces 12, y regresar. Estamos generando, ¿verdad?, ahí una violencia. Si esta conformación de ciudad no se apunta desde los que gobernamos antes o gobiernan ahora y en el futuro sobre una creación de una ciudad más igualitaria en términos de acceso a todos los servicios, entonces va a haber una gran crisis, que no es la del agua, que es una gran crisis social. Eso demuestra la historia. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, te voy a decir de los alimentos. Una ciudad necesita alimentos. En todo el mundo. Es una de las grandes esferas del hombre, tu estómago. Si no comes, no te desarrollas. El otro es la cultura, la otra esfera, que también tiene sus pendientes. Hablando del estómago, tú das autorización en la Ciudad de México a hacer casas, en grandes fraccionamientos que están produciendo casas de 34, 40 metros cuadrados.
solamente estás dando paso a la urbanización, concretos, asfalto.